¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro capítulo más de nuestro curso de Desarrollando Aplicaciones con Spring Boot. Y en nuestro capítulo de hoy va a ser Manos a la obra con Spring Boot, en el cual vamos a charlar sobre lo que es Spring Boot y Spring Framework. ¿Sí? En este tema esencial vamos a charlar un poco sobre realmente lo que es la herramienta de Spring Boot, qué es lo que viene a resolvernos y en realidad pues qué es esta plataforma, qué viene a ofrecernos. Para esto Spring Boot pues es un punto de comienzo para crear aplicaciones basadas en Spring Framework. Spring Boot está diseñado para ejecutarse lo más rápido posible con la mínima configuración posible. ¿Sí? Anteriormente en el pasado nosotros teníamos usualmente ambientes de desarrollo. Yo que vengo con muchos años de experiencia ya en esto trabajando con Java, solíamos tener ambientes de desarrollo como el Rational Application Developer, como lo que viene siendo WebSphere Application, utilizando WebSphere Application Server. Entonces, muchas veces lo que teníamos al utilizar estas plataformas eran plataformas sumamente pesadas, que al igual cuando tú vas a inicializar una aplicación solía tomar mucho tiempo, por lo cual lo que viene siendo el grupo que desarrolló Spring vio esta oportunidad y dijo, bueno, vamos a desarrollar una plataforma que sea de una manera que funcione de una manera más rápida, más ágil y que no tengamos que esperar tanto tiempo para levantar recursos. Por lo que surgió Spring Boot como esa herramienta que ayuda a resolver ese tipo de problemas. Otra de las cosas es que, bueno, ayuda a desarrollar aplicaciones standalone con calidad de producción basados en Spring. Como ustedes saben, Spring Boot a final de cuentas es como la manera de hacer un bootstrapping a tu aplicación que vas a desarrollar, ¿sí? Pero lo que pasa es que Spring Boot, digamos que el alma de Spring Boot es el framework de Spring. Al final de cuentas, tu aplicación va a utilizar el framework de Spring para inyectar todos los recursos que va a necesitar. Pero entendemos que a final de cuentas Spring Boot es ese punto de comienzo en el cual tú puedes hacer tu aplicación o tu ambiente más rápido, ya con todas las dependencias incrustadas y que no pierdas algún tipo de dependencia o que gastes tiempo en este tipo de percances, ¿no? ¿Cuáles son las metas principales de Spring Boot? Proveer una experiencia radical, ampliamente accesible a todo el desarrollo de Spring. Como habíamos platicado anteriormente, Spring Boot se basa en el desarrollo del Spring Framework y por lo tanto, pues todo el desarrollo está basado en este. Tener una opinión fuera de la caja y moverse rápido cuando los requerimientos empiecen a divergir. Usualmente cuando nosotros trabajamos en otro tipo de plataformas, ¿sí? Usualmente cuando existía un cambio en los recursos, un cambio en la forma de cómo estos recursos eran inyectados, usualmente tendrías que interactuar con otros equipos, como lo que son los administradores de servidores de aplicación. Oye, ocurrió un cierto cambio, por favor cámbiame estos recursos, necesito esos recursos, y por lo tanto se perdía mucho tiempo en esos lapsos, ¿no? Ahora con Spring Boot pues lo que hace es que ofrecerte todo ese ambiente incrustado en el cual tú también tienes un servidor de aplicaciones incrustado dentro de tu ambiente. Esto hace una manera ágil de desarrollar cosas y en caso de que los requerimientos empiecen a divergir, no tengas que interactuar tanto con equipos externos. ¿Ok? También otro de los detalles, como lo habíamos mencionado, es proveer un rango de características no funcionales que son comunes para grandes clases de proyectos como servidores incrustados, como lo habíamos platicado anteriormente, seguridad, métrica, chequeo de salud, externalización de la configuración, entre otras. ¿Sí? Spring Boot trata de anexar todo ese tipo de recursos que anteriormente se hacía basado en diferentes productos. Antes tú tenías tu aplicación y necesitabas tu aplicación ser instalada en un servidor de aplicaciones y ese servidor de aplicaciones estaba
no estaba incrustado con tu aplicación. Era una entidad aparte que tú solamente exportabas un IR file, un WAR file, y eso era instalado. Entonces, ya actualmente con Spring Boot contamos con un servidor incrustado. Otro de los detalles es los chequeos de salud. Anteriormente contábamos con aplicaciones externas, ¿sí? Que usualmente hacían un chequeo a tu aplicación para ver cuál era la salud de tu aplicación, cómo te daba tiempos de respuesta. Muchas de esas como aplicaciones como el tipo Tivoli, ¿sí? Estas normalmente se instalaban, checaban como una especie de, jalaban una especie de GMX beans que le llaman, en los cuales checaban toda la recolección de salud de tu aplicación y te decían, oye, tu aplicación tiene tanta memoria, tiene tantos hilos disponibles, tiene todo este tipo de características. Ahora lo que hace Spring Boot es que se han desarrollado librerías que tú puedas incrustar dentro de la aplicación y automáticamente la aplicación es totalmente independiente de otorgarte todas esas métricas, ¿sí? Y también, pues, sobre todo la externalización de la configuración. ¿Qué pasa si, por ejemplo, tú vas a externalizar o tú vas a desplegar tu aplicación a diferentes servidores? Pues muchas veces esa configuración tiene que ser externalizada basada en el ambiente donde tú vas a desplegar tu servicio. Entonces, cada una de esas propiedades pues, requiere diferente tipo de propiedades basado a que si es a desarrollo, QA o producción. ¿Okay? Absolutamente no generación de código o requerimientos de configuración de XML. En el pasado, todo se basaba en configuraciones basadas en archivos XML. Tú ponías definiciones, inclusive todo lo que tú trabajabas, por ejemplo, con Hibernate, muchas de las ocasiones ocupabas muchos archivos XML para configurar cómo estaban anidados los recursos. También muchos otros frameworks necesitaban muchos XMLs para que tú hicieras ese tipo de configuración. Una de las cosas que está fomentando mucho Spring Boot es que todos esos recursos sean inyectados basados en anotaciones, de manera que sea una manera muy fácil que tú puedas desarrollar de manera ágil o hacer ese bootstrapping de tu aplicación, levantarlo y vámonos directamente al desarrollo. Ok, ¿cuáles son las cuatro características principales que tiene Spring Boot? ¿Sí? La primera son los Spring Boot Starters. La otra que tenemos es la autoconfiguración. Tenemos otro que es la interfase de línea de comando con Groovy. Y el siguiente es el Actuator. Vamos a hablar cada uno de ellos en específico para dar más detalle. Empezamos con lo que son los Spring Boot Starters. Los starters son un conjunto de dependencias que tú puedes incluir en tu proyecto en una sola parada sin la necesidad que necesites incluir cada una de las dependencias de manera independiente. Usualmente estos starters son incluidos en los archivos POM de Maven o BuildGradle. Usualmente cuando teníamos este tipo de situaciones, por ejemplo en el manejo de dependencias en aplicaciones pasadas, muchas veces tenías que preocuparte porque todos los desarrolladores pusieran las dependencias que pertenecían al proyecto, y lo que sucedía mucho era este tipo de casos, ¿no? De que teníamos un controlador de versiones, hacían los commits al controlador de versiones, y cuando descargabas el código fuente te dabas cuenta que faltaban dependencias. Entonces entrabas en un problema de dependencias, porque ¿qué pasaba? Te dabas cuenta, oye, por aquí creo que es esta dependencia, buscabas un nombre de una clase, ok, pertenece a este tipo de jar. Bajabas esa dependencia, tú la instalabas, la ponías en tu class path, y lo primero que pasaba es, oh, ¿sabes qué? No es la versión que era para este proyecto porque nos está tronando en otra área y está causando class no definition exception, para dar un ejemplo, ¿no? Entonces, teníamos ese infierno, o sea, lo que es muy parecido al infierno de las DLLs en Windows, algo como que el infierno de los jars, en los cuales muchas veces los desarrolladores perdían esos jars, perdían esas dependencias, no las subían, y por tanto había siempre un mal manejo de ellos.
por lo que cuando llegaron dentro de la foto, como dicen dentro de la fotografía, llegaron a empezar generadores de dependencias o generaciones de proyectos como Maven y Gradle, ya ellos solamente definen un archivo y en ese archivo ponen todas las dependencias que tu proyecto va a necesitar. Y por lo tanto Maven ya cuenta con un repositorio que se encuentra en internet de manera global, que muchos le llaman Artifactory, ¿sí? Donde tú puedes poner todos tus artefactos. Igual ya una empresa de manera privada también puede poner sus propios servidor de artefactos. Entonces Maven lo que hace es que checa ese repositorio, descarga todas esas dependencias y las pone en tu archivo local, por lo que te ahorras mucho esta problemática de primeramente estar manejando o preocupándote si el desarrollador no subió las dependencias al controlador de versiones, y la otra es que tampoco no llenas tu controlador de versiones con archivos JARs, ¿sí? Entonces, por lo tanto, lo mantienes un poco más ligero. Y eso nos ayuda pues, a hacer un proceso mucho más ágil. Y también hay otro contexto que también cabe recalcar, que por ejemplo, cuando estamos utilizando los starters, por ejemplo, Spring Boot trata de facilitar toda esta área de desarrollo al decir de que, por ejemplo, si tu proyecto va a utilizar base de datos, yo tengo un starter que es de JPA que te ayuda a resolver todas esas dependencias. Por ejemplo, si vemos en nuestra siguiente gráfica, perdón, en nuestra siguiente lámina, tenemos el siguiente ejemplo. Tenemos un starter que se llama Spring Boot Started Data JPA, ¿sí? Entonces, este JPA se encarga de todo lo que son relacionados de base de datos utilizando JPA con Hibernate, ¿sí? Y contiene una serie de dependencias, ¿sí? Tenemos el Spring Boot Storage JDBC, la cuestión de las orientaciones aspectos, el Transaction API, el JAXB API, el Hibernate Core y el Spring Data JPA, ¿sí? Perdón. Vamos a comenzar. 1, 2, 3. Entonces, al tener todas estas librerías, tú no te tienes que preocupar como desarrollador de incluir todo este conjunto de dependencias a tu aplicación. Al momento de que yo agregue un starter, ya automáticamente se descargan toda esta serie de dependencias y yo no me preocupo de que pueda faltar una dependencia que me sirva para el manejo de transacciones, para el manejo de base de datos en JPA y con la interacción con Hibernate. Entonces yo ya no me preocupo de eso. Spring Boot facilitó mucho este proceso utilizando este tipo de metodología de utilizar los starters. Al entrar a la fuente que se encuentra indicada en la lámina inferior, nos daremos cuenta que al ver nosotros la documentación de Spring.io, nos daremos cuenta que tenemos toda la serie de starters aquí definidos. Por ejemplo, si nos pasamos en la parte que dice Gradle, vamos a irnos un poquito aquí al punto 13.5, te menciona todos los starters que tenemos disponibles dentro de Spring Boot. Si ustedes se fijan, por ejemplo, este es el que yo les había enseñado, que era el de JPA, también tengo el de JDBC, tenemos el de LDAP, el de MongoDB. Entonces, yo al incluir un start dentro de mi aplicación Spring Boot, yo no me tengo que preocupar porque me falte algún tipo de dependencia. Automáticamente ya vienen un grupo de dependencias basados en ello. Para esto, vamos a tomar, por ejemplo, el Spring Boot Start Data JDBC. Si me fijo aquí en el POM, vamos a darle clic aquí en el POM. Yo puedo ver en el POM es, para dar un poco de ampliación, ¿qué es un POM? El POM es el archivo principal que dentro de un generador de Maven que te dice cuáles son las dependencias que se encuentran dentro de tu proyecto. Entonces, si yo defino un starter, este starter va a tener una serie de dependientes que va a tratar de incluir.
En este caso, lo que viene siendo este tipo de starter, el Spring Boot Data JDBC, pues tiene estas dos dependencias, ¿no? Tenemos una dependencia que viene siendo al board starter de JDBC y al Spring Data de JDBC. Si yo doy, por ejemplo, otro chequeo a lo que viene siendo al springdata.jpa y trato de ver el POM, ustedes se darán cuenta que tiene todas las dependencias que necesita para correr todo lo necesario basado en JPA con Hibernate. Esto es, tengo el starter de orientación a aspectos, tengo el starter de JDBC, tengo también de transacciones, el JAXB para los bindeos de objetos XML o JSON también. También tengo Spring Data JPA y tengo también el logueo que es SLF4J. ¿Okay? Entonces, como observamos, dentro de los stores tenemos nosotros diferentes dependencias que nos ayudan o sea, engloban un grupo de dependencias que nos ayudan pues a facilitarnos ese trabajo para hacer nuestras aplicaciones más ágiles. Y continuando nuestro segundo tema, que es la autoconfiguración. ¿Sí? La autoconfiguración en Spring Boot intenta de manera automática configurar la aplicación de Spring Boot basada en dependencias que fueron agregadas. Platicamos que teníamos los starters, metimos los starters en nuestra aplicación y Spring Boot automáticamente se va a encargar de meter todas esas dependencias a su propio ClassPath y hacerlas funcionar. Por lo que permite al usuario no preocuparse por configurar recursos. Estos serían algunos de los recursos que automáticamente son basados por Spring Boot. Por ejemplo, el Dispatcher Servlet. Si ustedes han trabajado anteriormente con lo que son JSPs y Servlets, dentro de Java se darán cuenta que dentro del Deployment Descriptor, que es el WebXML, ustedes tenían que describir cuáles iban a ser los dispatchers que iban a escuchar las solicitudes y que iban a manejarlas. Automáticamente eso Spring Boot lo efectúa. Otro punto es los data sources. Anteriormente tú tenías que hacer una configuración de data sources en el cual tú tenías que escribir el código de inicialización, qué pool de conexiones ibas a crear, qué tipo de conexiones, qué tipo de proveedor. Entonces automáticamente Spring Boot te ayuda a hacer ciertas autoconfiguraciones sin necesidad que tú te tengas que gastar tiempo en en esta configuración. También la configuración del Entity Manager, automáticamente Spring Boot efectúa esas configuraciones para que los Entity Managers de JPA sean automáticamente configurados, ¿sí? Basados en las configuraciones que tú pusiste en los archivos de propiedades. Otro punto también son los JSON Marshallers. Un JSON Marshaller, usualmente, por ejemplo, cuando ustedes mandan una solicitud y ustedes envían un payload en JSON, ¿sí? Normalmente cuando hablamos de JSON, hablamos de esta notación para describir objetos, ¿sí? Usualmente JSON es muy usado dentro de JavaScript. Entonces, cuando ustedes mandan, por ejemplo, una estructura en JSON, automáticamente este JSON Marshaller, ¿sí? Se va a dar cuenta, basados en las propiedades definidas en formato JSON, va a tratar de bindear las propiedades de una clase Java con la clase, con la estructura JSON que está enviando en la petición, y por lo tanto ya tenemos una clase Java que ya tiene todos esos valores definidos en el JSON, ¿sí? Pero todo ese bindeo o esas configuraciones para bindear esos datos ya son muchas de ellas hechas por Spring Boot, ¿sí? Entonces, eso sería parte de la autoconfiguración. También, como platicamos, como vamos a platicar más adelante, vamos a ver que hay otras anotaciones dentro de Spring Boot que te permiten también hacer otras autoconfiguraciones. El otro es la línea de comando con Groovy. Usualmente Spring Boot te permite hacer el desarrollo basado en Java,
o la estructura, pero también tú puedes hacer uso de una línea de comando que te ofrece Spring Boot y tú puedes desarrollar esta aplicación utilizando el lenguaje Groovy, por lo cual tú puedes construir tu aplicación basado también en un modelo de script. ¿Sí? Algunas características que te ofrece este modelo es que automáticamente Groovy viene incluido dentro de Spring Boot. Tú no tienes que preocuparte por instalar la versión de Groovy o instalar algún tipo de framework o SDK, ya automáticamente ya viene efectuado. La resolución de dependencias, por ejemplo, si el proyecto requiere ciertas dependencias, automáticamente Spring Boot se va a encargar de descargar esas dependencias y hacerlo funcionar. ¿Sí? Otro es que provee una interfase para probar hechas en Spring Boot utilizando la línea de comando. Al momento de que nosotros creamos nuestro script en Groovy, podemos hacer uso de este script para a lo mejor enviar parámetros a la aplicación en Spring Boot y que efectúe ciertos trabajos, ¿no? Imaginemos, por ejemplo, que ustedes vendan un producto que a lo mejor venga, que genere una aplicación y por lo tanto esa aplicación se levante con el servidor de Spring Boot y tú tengas un script de inicialización que tenga que meter ciertos datos o a lo mejor tiene que hacer ciertas peticiones primero. Entonces todo eso se puede efectuar en ese script y por tanto pues la aplicación lo ejecuta y lo establece, ¿no? Hace todo ese setup de manera inicial, ¿no? Eso puede ser algún caso de uso, ¿no? Y pues lo otro es que al final de cuentas también ya Spring Boot ya incluye su propio compilador de Groovy y también tiene un manejador de dependencias basado en web. No te tienes que preocupar por descargar tanto las dependencias, automáticamente ya tiene su manejador de paquetes. ¿Okay? Ok, ahora vamos a hablar de Actuator. Actuator es una de las novedades que nos ha ofrecido Spring Boot porque ofrece una serie de funcionalidades que te permite monitorear tu aplicación una vez lanzada a producción. Dentro de las cosas que puedes auditar son diferentes tipos de métricas, como la salud, conexiones, memoria disponible, entre otros. ¿Sí? Lo que usualmente en el pasado nosotros hacíamos con aplicaciones como Tivoli, ¿sí? Tivoli es una aplicación de IBM que usualmente checa mucho la salud de las aplicaciones, las audita para saber que ya te puedes sacar como métricas de peticiones, memoria de tu servidor, te checa la salud, número de conexiones. Actualmente Spring Boot te ofrece lo que es Actuator. Lo que hace Actuator es, a final de cuentas, auditar todo ese tipo de métricas y entregarte esos resultados. Ya puede ser a través de implementar una especie de un endpoint en el cual tú puedes checar como un recurso web en el cual tú quieres checar cuál es la salud de tu aplicación y te entrega el resultado, o utilizando los beans JMX. Esto está un poco, los beans JMX, pues casi normalmente todos los servidores de aplicación cuentan con ellos. Son beans que otorgan información de salud de la aplicación y también checan, por ejemplo, detalles como hilos, cuántos hilos disponibles, memoria, entre otras cosas, ¿no? Entonces, si nosotros hiciéramos, por ejemplo, una consulta a un endpoint que nos ofrece Actuator para checar la salud de aplicación, nosotros tendríamos algo así, ¿no? Que podríamos ver, por ejemplo, le damos un hit a ese endpoint y nos entregaría algo así, ¿no? Nos entregaría como este payload que vemos aquí, ¿no? En donde este payload nos describe, oye, esta es la memoria, este es el heap disponible, este es el número de threads, este es el número de clases. También podemos hacer nosotros que el Actuator nos entregue información sobre si funciona nuestra base de datos o si funcionan nuestras, por ejemplo, si estamos utilizando middleware, también podemos hacer que envíe mensajes de prueba para ver si la aplicación está bien. ¿Esto para qué nos sirve? Si nosotros hacemos un endpoint de chequeo de salud y queremos saber si nuestra aplicación está bien, podemos hacer un hit a este endpoint y este endpoint nos va a regresar, oye, las conexiones a la base de datos se hicieron de manera exitosa,
También se hizo un chequeo al GMS y funcionó de manera perfecta. Entonces, realmente esto nos trae una satisfacción de saber que nuestra aplicación está funcionando de manera exitosa. Dentro de la aplicación que nosotros vamos a desarrollar en este curso, vamos a utilizar Actuator y vamos a construir un endpoint que nos chequea la salud de la aplicación. Ok. Ahora vamos a platicar de lo que es Spring Framework. ¿Sí? Usualmente vimos que la primera etapa que vimos fue Spring Boot, que era más que todo esa plataforma que te ayuda a hacer ese bootstrapping, agilizar el desarrollo de tu proyecto. Pero al final de cuentas, el alma de Spring Boot es el Spring Framework. Y lo que hace Spring Framework es que nos provee un modelo de programación y configuración comprensivo para aplicaciones de Java empresariales modernas. El elemento principal de Spring es el soporte de infraestructura a nivel de aplicación. Spring se enfoca en las tuberías de las aplicaciones empresariales. Estas tuberías usualmente en inglés se puede decir como les llaman pipelines, ¿sí? Que esto se enfoca normalmente en el modelo desde que va desde desarrollo, pruebas, producción. Entonces tiene una serie de pasos, ¿no? ¿Sí? De modo que los equipos de desarrollo se enfoquen a desarrollar la lógica de negocio de las aplicaciones sin necesidad que estén ligados a ambientes de despliegue en específico. ¿Sí? Este ejemplo de lo que nos ayuda Spring Framework es que este framework trata de enfocarse en entregar todo lo que necesita el desarrollador para ponerse solamente a desarrollar lo que necesita. ¿Sí? A dedicarse solamente al desarrollo. Te voy a poner todo lo necesario, todas las facilidades, porque tú no te tengas que preocupar por a lo mejor el manejo el manejo de objetos, a lo mejor la manera de cómo construir, la manera de cómo tú puedas llamarlos. Yo me voy a encargar de eso. Tú enfócate solamente a hacer las relaciones entre las clases, cómo ellas se van a llamar, y enfócate tú más que todo a desarrollar lógica de negocio. Okay. ¿Cuáles son las características de Spring Framework? Spring Framework, pues bueno, realmente tiene muchos años en el mercado. Realmente este framework tiene, podría decir que yo empecé a trabajar con ellos, con Spring Framework alrededor del 2005, por ahí. Y lo que pasaba con Spring Framework era que ellos llegaron a resolver un problema que pasaba mucho con los Enterprise Java Beans, la versión 2.1, 2.0, que salieron muchísimo tiempo a principios de los 2000, en donde usualmente ellos trataban, los creadores de Java intentaban hacer como que tú crearas componentes remotos en los cuales tú podías persistir información y encapsulaban esa lógica de negocios. Y todos esos recursos eran manejados por esos componentes. Al ver que sufrían de ciertos aspectos, como por ejemplo tenían muchos, estos AJBs llamados, la versión 2.1, usualmente tenían muchos problemas de latencia, tardaban mucho en almacenar, tardaban mucho en extraer la información. Entonces, y hacían un desarrollo muy complejo al exponer demasiadas interfaces. Esto hacía que los desarrolladores tardaran construyendo mucho boilerplate code para desarrollar una pequeña llamada. Entonces, los creadores de Spring lo que hicieron es que vieron esas debilidades y construyeron su propio framework en el cual creaban componentes que manejaban todos estos recursos, ¿sí? Y también trataron de reducir toda esa problemática de latencia que tenían todas las versiones 2.1 y facilitaron mucho el desarrollo haciendo eso. Y bueno, si nos fijamos en Spring Framework, pues bueno, tiene este modelo de configuración muy comprensivo, muy bien hecho, en donde el core principal sería pues la inyección de dependencias, eventos. Tenemos también el manejo de recursos, los I18N, que son normalmente todos esos bundles que, por ejemplo, si tú manejas locales de idiomas,
Eso también lo manejan. También tienen un framework de validación, de bindeo de datos, conversión de tipos, orientación de aspectos. Eso sería como la parte core. También tenemos la parte de testing. O sea, por ejemplo, si ya usualmente más en el desarrollo ágil, el testing está siendo una parte fundamental, ya que tu software, más en todo este proceso, pues tiene que estar totalmente probado, ¿no? Ya utilizando los nuevos modelos de Continuous Integration, Continuous Development, al momento que tú desplegas un nuevo cambio, ¿sí? Inclusive desde que tú haces un commit, ya se corren una serie de pruebas y todas esas pruebas checan si tu producto está funcionando de manera como lo debería de hacer. Entonces, el testing ya también ha formado una parte fundamental de Spring Framework y te ofrece todas las herramientas para que tú puedas hacer buenas pruebas. También te ofrece lo que viene acceso a datos, te ofrece manejo de transacciones, te ofrece manejo de soporte a todos ellos. También te maneja, usualmente como Spring maneja transacciones, tú como desarrollador, tú ya no te tienes que preocupar por ese manejo de transacciones, ya lo hace en un contenedor, ¿sí? Automáticamente maneja las transacciones, pero también te da la facilidad de que tú puedas delimitar cuándo empieza y cuándo termina una transacción. También tiene integración con otros frameworks, como lo que viene siendo Remoting, GMS, JCA, JMX, email, tareas de calendarización y cacheo. También soporta otros lenguajes, como lo que es Kotlin. Kotlin está siendo muy popular, ahorita eventualmente está siendo como el lenguaje número 1 utilizado para desarrollar en Android. Groovy, como anteriormente lo vimos también, Groovy también está soportado y algunos otros lenguajes dinámicos. Ok, entonces esa sería como que la parte fundamental de Spring, ¿no? Si vemos ya todo esto en bloques, entenderíamos que tenemos la parte de acceso a datos, tenemos la parte de web y tenemos el core container. El core container es lo que se podría decir que es lo esencial, ¿sí? Tenemos otros pequeños módulos que se maneja el AOP, que es la orientación a aspectos, ¿sí? La instrumentación, la mensajería y al final tenemos todo esto, lo que son las pruebas. Entonces, esto sería lo que maneja el framework de Spring. Ok, una de las cosas esenciales que maneja Spring Framework, son el manejo de inyección de dependencias. Usualmente cuando nosotros desarrollamos una aplicación en Java, ¿cómo hacíamos esto? ¿Sí? Nosotros teníamos que crear, por ejemplo, creamos la clase employee, que es la clase de empleado, ¿no? Teníamos que hacer de tipo employee igual a new employee. Y nosotros empezamos a llenar los datos, ¿no? Empezamos a llenar las propiedades y guardábamos ese employee, ¿sí? Y lo metíamos. Entonces, esa era una entidad que a lo mejor metíamos. Pero después, ¿qué pasaba si nosotros creábamos, por ejemplo, servicios o, por ejemplo, si empezamos a crear componentes donde podíamos definirlos si estos componentes eran singleton o no singleton? ¿Qué es esto? ¿A qué me refiero con esto? Al momento que nosotros creábamos un servicio, por ejemplo, al que maneja un employee service que se encargaba de manejar a los empleados, lo que teníamos que hacer era que necesitamos crear la codificación de un employee service y dentro de agregar, ponerle un método que se llamaba agregar empleado, adentro hacíamos crear un new employee y guardábamos, le poníamos los datos a ese objeto employee y ya lo almacenábamos. Pero al momento de que ese servicio fuera utilizado por otro cliente, teníamos que hacer que este servicio fuera un singleton. O sea, ¿por qué un singleton? Porque no queríamos crear diferentes instancias de un mismo servicio donde una sola entidad puede cumplir con la satisfacción de muchos clientes, de peticiones de muchos clientes. Entonces, para eso nosotros lo creamos un singleton, para eso utilizamos el patrón singleton para construirlo, pero aparte nos metíamos en otro problema cuando los clientes intentaban encontrar a ese employee service, por lo cual necesitábamos
crear otro patrón de diseño que se llamaba Service Locator, ¿sí? Entonces teníamos que preocuparnos por, primera, implementar muchos tipos de patrones de diseño, ¿sí? De manera de que pudiéramos utilizar los mínimos recursos posibles, porque al final de cuentas, una cosa que tiene que tener un desarrollador cuando está desarrollando software es que tiene que preocuparse mucho en los recursos que su aplicación consume, ¿sí? Tanto lo que viene siendo memoria y también lo que es el procesador. Entonces, a la manera de hacer nosotros el Employee Service un singleton, nosotros nos estamos preocupando por hacer una sola instancia. Entonces, queríamos que solamente todos los clientes usaran esa instancia y no crear una nueva instancia por cada solicitud. Bueno, entonces, ¿qué hizo Spring Framework con esto? Spring Framework dijo, ¿sabes qué? Yo te voy a quitar parte de todos esos problemas y no te tienes que estar preocupando por saber todos estos patrones de diseño o implementar estos patrones de diseño. Automáticamente yo me encargo de que si tú defines un componente como employee, ¿sí? Employee service como una anotación de tipo service, automáticamente yo lo voy a anotar y lo voy a delimitar. Oye, ¿sabes qué? Ese servicio va a ser un singleton, ¿sí? Y por lo tanto yo lo voy a poner dentro de un container. Si ustedes se fijan en la imagen, tenemos algo que se llama un Spring Container y automáticamente ese ya se encuentra en memoria, ¿sí? Y cada vez que otro componente utilice ese servicio de Employee Service, automáticamente el Spring Container se va a encargar de tomar esa instancia y dárselo a los clientes. Por lo cual nos quitamos de hacer toda esa codificación del singleton y del service locator. Y automáticamente el ciclo de vida de todos esos componentes Spring o objetos que creamos como de servicio son manejados por el Spring Container. Automáticamente ellos se encargan, el Spring Container se encarga de crearlos, ¿sí? Y también se encarga de eliminarlos al momento de que el container sea apagado o ya no sea en uso o tú quieras quitar ya el servicio de memoria. Todo esto es manejado por el contenedor. Entonces, si vemos aquí el ejemplo, todas las aplicaciones, tenemos el Spring Container que tiene todo ese manejo de las clases. Tenemos un cliente que utiliza una referencia de ellos. Entonces, el Spring Container se va a encargar de toda esa administración. Y bueno, muchachos, pues esto sería como que nuestro primer overview sobre lo que viene siendo Spring Boot y Spring Framework. Acuérdense que a final de cuentas lo que hace Spring Boot es que nos ayuda a hacer ese bootstrap a final de cuentas de nuestra aplicación. Tratarte de ahorrar todo ese manejo de dependencias, todo ese manejo de configuraciones, que ahora lo que hace Spring es hacer con la ayuda de los starters, reducirte el número de dependencias que necesitas para correr tu aplicación con las autoconfiguraciones. Trata de evitarte que tú tengas que estar gastando tiempo configurando. Con el actuator, te trata de evitar de que tú tengas que utilizar otro tipo de software, otro tipo de servicios para que vean la salud de tu aplicación. Pues ya tratan de darte todo eso. Y acuérdense que el Spring Framework, a final de cuentas, nos ofrecen un marco de trabajo en el cual nosotros podemos tener todos nuestros componentes, ¿sí? Y con la seguridad de que utilizan el menor uso de memoria porque nos tratan de utilizar los mejores patrones de diseño de manera interna, y también el Spring Container maneja el ciclo de vida de todos esos componentes. Por lo cual nosotros no tenemos que preocuparnos oye, lo tengo que... al crearlo me tengo que preocupar por crearlo, no necesito crearlo, yo solamente lo utilizo, ¿sí? Entonces, más adelante vamos a ver un poquito sobre cómo utilizar esos Spring Beans que se encuentran, o esos Spring Components que se encuentran en el container, ya cuando vayamos a desarrollar nuestra aplicación. Y bueno, sin más por el momento, me despido, muchachos. Mi nombre es Carlos y los espero en los siguientes videos. Un saludo.